doctrina fundamental, Romanos, Apocalipsis, y estuvimos estudiando, y lógicamente de las cosas que quedaron grabadas en mi corazón, y tiene que ver con la Semana Santa ahora, es que cuando llegaba Navidad yo tenía un problema, que las fechas no coincidían con el nacimiento, posiblemente en la fecha aquella. Y recuerdo que mis maestros nos enseñaban, especialmente un hermano que tuvimos de obrero muchos años, este hermano nos decía que posiblemente teníamos que ubicarnos, pero esto no sentamos cátedra, tendríamos que ubicarnos desde el 15 de agosto al 15 de septiembre, por aquello de los pastores, pero eso es lo de menos. Y entonces yo, claro, como siempre me voy a Gálatas 4, y dice Gálatas 4 que llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Y claro, hay que celebrar el cumpleaños del Señor. Pero cuando llega la Semana Santa no tengo problemas. 14 de Nisan, mes de Aviv, ¿verdad? Unas veces podía caer en marzo o en el mes de abril, pero está bastante clarito en la Biblia que nuestro amado Salvador, el Señor Jesús, después del sábado, el domingo de Ramos, hizo su entrada triunfal en Jerusalén, y después fue aprendido y después fue ejecutado, y luego hoy, primer día de la semana, dicen los evangelios que el Señor salió vivo y resucitado de la tumba. Y aunque yo cada vez que tomo del pan y cada vez que bebo de la copa, la muerte del Señor estoy anunciando hasta que Él venga. Si estoy anunciando la muerte, si estoy anunciando su venida, en la mitad del camino nos encontramos con la gloriosa resurrección de nuestro amado Salvador. Así que yo cada domingo, y sabéis que soy poeta. Si puedo al final os digo una poesía, pero sabéis que me gusta mucho la poesía y últimamente estoy quedando. La Semana Santa Católica tienen como bandera una poesía que si la entendieran bien no la usarían como bandera. La poesía es de Antonio Machado. ¿Quién me presta una escalera? Diría, ¿verdad? Como no pienso decirla hoy aquí en la poesía, pero sí recuerdo que Antonio Machado dice, siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar. Y él termina diciendo, no eres tú mi cantar. No puedo cantar, ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. Con ello Machado estaba criticando especialmente la Semana Santa andaluza, con las procesiones, con las escaleras, con el que bajo, subo, va para arriba y voy para abajo. Hoy, queridos hermanos, me vais a dar la libertad de que hable algo de la resurrección del Señor. Os lo he dicho, lo recordamos cada semana, pero dejadme que hoy me tome esa libertad de poder hablar algo acerca de la resurrección del Señor Jesús. Esta mañana, bien temprano, como también hice el domingo pasado, bien temprano, el domingo pasado me leí la entrada triunfal según Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y esta mañana me he leído la resurrección según Mateo, según Marcos, según Lucas y según Juan. Hablaremos de Juan. Pero, queridos hermanos, dejadme que os diga antes, porque va a ser un mensaje muy práctico, especialmente para creyentes. Así que esto va para vosotros y para mí.
el mensaje de esta tarde. Y entonces me he tomado la libertad de ese 1 de Corintios capítulo 15 que nos mencionaba Andrés. Y aquí tenemos el ABC de la resurrección del Señor. En los primeros versículos dice el apóstol Pablo, si Cristo murió por nuestros pecados, resucitó para nuestra justificación. Punto número 1. Punto número 2. Dice Pablo, si Cristo no ha resucitado de los muertos, somos los más dignos de conmiseración de toda la tierra. Y punto número 3. Ahora, Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Primero Cristo, luego nosotros, los que hayamos quedado en su venida. Y luego diría Juan, y seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Por eso Pablo termina diciendo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte con victoria. Y dice el apóstol Pablo, lo he dicho tantas veces, capítulo 15, versículo 57, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, somos más que vencedores, porque Cristo ha resucitado. Leía yo en los evangelios, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Entonces me vais a acompañar muy sencillamente y de una manera muy práctica. ¿Qué haces tú con la resurrección del Señor y qué hago yo? O sea, acabo de poner el A, el B y el C, los puntos sobre las sillas. Somos más que vencedores, lo acabo de decir. Ahora, ¿cómo actúas tú a la resurrección del Señor? Ven conmigo a Juan capítulo 20. De una manera muy sencillita. Yo os aconsejo que leáis del 1, aquí no, del 1 al 29, pero aquí no. Aquí solamente voy a leer los primeros versículos. Dice el apóstol Juan, yo sé que todos conocemos que Juan estaba allí. Todos sabemos que estaba, según Juan 19 y siguientes, 25, dice que estábamos junto a la cruz de Jesús. Estábamos junto a la cruz. Y él pudo escuchar, ver y escuchar las palabras del Maestro. Mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Lo que está hablando Juan es de primera mano. Fijaros, Juan 20. El primer día de la semana, es decir, domingo, para los judíos el último día era el sábado y ya empezaba para ellos el primer día. Ellos contaban por día. Primer día, segundo día, pero era el primer día de la semana. Dice que el primer día de la semana María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Yo hoy no me voy a parar en lo que voy a deciros ahora, pero subrayar todas las veces que aparece la palabra vio o vieron. Vio o vieron. Yo no voy a hablar de eso. Vio. Muy interesante. Dice que vio quitada la piedra del sepulcro y entonces corrió. Y fue a Simón Pedro
Y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, que no es ni más ni menos que el apóstol Juan, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro y corrían los dos juntos. Yo me imagino un paréntesis a mi hermano corriendo ahí, ¿verdad? Y yo que estoy un poquito más cansadillo, yendo un poquito a remolque, ahí corrían los dos juntos. Pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro y bajándose a mirar, como María Magdalena, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos sino enrollado en un lugar aparte. Y entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Luego saltaré algo más, pero puntualmente. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones en esta mañana. Aquí hay 4 personas: María Magdalena, el discípulo amado, Pedro y Tomás. Ese mismo día. Bueno, sí, ese mismo día, ahí, el mismo día, según Juan nos cuenta eso, y tuvieron diferentes actitudes referente a la resurrección de nuestro amado Salvador. Quiero hacer un paréntesis: no juzguéis a María Magdalena, no juzguéis a Juan, no juzguéis a Tomás. Simplemente vamos a aprender lo que algunos de ellos hicieron y otros no hicieron, para que eso no se repita en nuestra vida cristiana, que, como he dicho al principio, es la garantía de lo que somos y de lo que tenemos. Es muy importante saber que Cristo ha resucitado de los muertos. Primero tenemos a Juan, el discípulo amado. Dice que corrían, porque María Magdalena la voy a dejar para después. No me he olvidado de María Magdalena. Dicho sea de paso, recuerdo a mi hermano ya con el Señor, Pedro Iglesias Vegas, que él, cuando llegaba a María Magdalena, decía: mucho cuidadito con decir que era una prostituta y que era una gentuza, mucho cuidado. Simplemente de ella se dice, y es verdad, lo he leído esta mañana, creo que en Marcos, Lucas, cuando dice María Magdalena, de la que habían salido 7 espíritus. Luego, si después decía, hombre, si era una endemoniada o podía... Vale. Pero no es la mujer aquella de Lucas que echó el ungüento sobre el Señor, que le lavó los pies y que lloraba amargamente. No es aquella mujer, la María Magdalena. Lo digo, yo sé que lo sabéis, pero para que lo sepáis. Hay gente que lo puede, especialmente en la Iglesia Católica. Juan, vamos a ver Juan. Dice que el 4 y el 5 corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro, llegó primero al sepulcro y, bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. He estado varios años en mi visita a Israel
he estado en lo que los evangélicos llamamos el jardín de la tumba y he podido entrar un montón de veces y he podido ver entrando a mi derecha el lugar donde dicen, se cree, puede ser que estaba allí el cuerpo de nuestro amado Salvador y un poquito a la izquierda los deudos, una especie de cosita para poder velar. Pero hay que subir, la que yo subí, hay que subir 3 escalones y bajar 2. Subir 3 y bajar 2. Y entonces, esa es la actitud de Juan. Subió un poquito, porque no quiero hablaros del Santo Sepulcro que también está en el último año, porque eso ya se me pierde. A mí ya se me pierde aquello. El Santo Sepulcro de Jerusalén, eso se me pierde. Aquel lugar encaja más en lo que yo entiendo y he estudiado de la palabra de Dios. Y el hombre se quedó a la mitad del camino. Vio algo, pero no entró. ¿Quiénes somos estos? ¿Seremos aquellos que dice el Apocalipsis que eres ni frío ni caliente? ¿Seremos aquellos que tenemos miedo a qué me encontraré? Luego María Magdalena, pues no lo voy a decir después, pero lo digo ahora. María Magdalena dijo, por favor, hortelano, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto. ¿Verdad? Entonces, yo creo que Juan nos da el ejemplo de la persona. No que Juan lo era, eso ya lo he dicho de antes, ¿verdad? Simplemente ese momento, ni fu ni fa. Me da igual o no me da igual. ¿Será verdad o será mentira? Hermanos, dice el anciano Juan, hijitos míos, estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Primera de Juan 5:20. Hijitos míos, estamos en el verdadero. Querido hermano, tenemos problemas, tenemos dificultades, vamos a coger el toro por los cuernos, vamos a mojarnos y vamos a vivir el cristianismo como Dios quiere. No tibio, frío ni caliente, tibio, te vomitaré de mi boca, sino personas calientes que estamos dispuestos a dar nuestra vida por el Señor. Eso me enseñaría mi Juan. Pero ¿qué me enseñaría Pedro? Fijaros Pedro. Dice que el versículo 6, luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Pedro siempre su vida estaba marcada por eso. Era el número 1. Era el portavoz. El que se equivocaba mucho, pero el que siempre daba la cara. ¿Os acordáis de aquellas palabras? ¿Acaso queréis vosotros irlo también? Y le dijo el apóstol Pedro, ¿a dónde iremos? ¿Y a quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? ¿Os acordáis? Aunque todos me vayan a dejar esta noche, y allí está el número 1, el apóstol Pedro, aunque todos te abandonen, yo no te dejaré. Pero hermanos, tenemos que ir a muerte con el Señor. A muerte con la resurrección del Señor. Estoy pensando en aquellos jóvenes de Daniel cuando fueron echados en el horno de fuego ardiendo, en el horno de fuego, y por no adorar la estatua de Nabucodonosor, y los jóvenes le dijeron, Rey, sepas que nuestro Dios, a quien servimos, el que ha resucitado de los muertos,
el que está sentado en la diestra del Padre, el que está esperando poner al mundo por estrado de sus pies, el que está preparando casas, moradas para cada uno de nosotros. Y queridos hermanos, tenemos que tomar la resurrección del Señor. Dicen los psicólogos, psiquiatras, psicólogos, que cuando un niño tiene miedo, ellos nos dicen, y nuestros padres también, tomamos el ejemplo, mira, es que tengo miedo de entrar allá. Es bueno que cojas, vayas, y si tú crees que hay un monstruo o hay el tío del saco, pues ya lo ves y lo contemplas y salen dudas. Y el apóstol Pedro, Juan se quedó a la mitad y por él pasaron un montón de ideas. ¿Qué habrá pasado? ¿Lo habrán ultrajado? ¿Lo habrán quemado? ¿Le habrán hecho algo? ¿Qué habrán hecho? Sí, no, sí, no, sí, no. Y Pedro entra a saco y vio la gloria de Dios y vio que Cristo había resucitado. Me gustaría ser como Pedro, aunque me equivoque. Ser como Pedro. En tercer lugar está María. Fijaros el versículo 11. María estaba fuera llorando. Y yo pregunto, ¿eso está mal? Jesús le dijo, ¿por qué lloras? Jesús le dijo, ¿por qué estás triste? ¿Entendéis? ¿Por qué lloras? ¿Y por qué estás triste? O sea, Jesús no le regañó, simplemente le dio una lección a María Magdalena, ¿verdad? Simplemente le dijo, ¿por qué lloras? Porque no sé dónde han puesto mi maestro. Pero luego en la poesía diría, si Cristo resucitó como había dicho, levantad al Hijo del Hombre y en 3 días lo resucitaré. Pero fijaros que el germen empieza en el versículo número 1. Dice el versículo número 1 que María muy de mañana entró siendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro y salió corriendo. Ni Juan a la mitad del camino, ni Pedro a saco a la gran realidad de la resurrección gloriosa del Señor. María sale corriendo. Y llorando más que una Magdalena. ¿Sabéis que he pasado por Magdala? Hay un pueblo allí, donde está el mar de Galilea, que forma parte de la región de las 10 ciudades de Decápolis, ¿verdad? De Gadara, lugares muy emblemáticos para los que estudiamos la Biblia, y María Magdalena estaba fuera de la ciudad. Y no me quiero enrollar porque todavía me queda Tomás, pero dejadme que os diga una cosa. Muchas veces las lágrimas dificultan ver con claridad. Que se llenan los ojos. Yo todavía veo bien, me estoy defendiendo, ¿verdad? Y todavía pues no necesito gafas, a no ser que en el despacho estudiando la Biblia para más comodidad para mí, pero tampoco haría demasiada falta. Y sin embargo, pues ella al estar llorando, las lágrimas estaban dificultando que ella viera con realidad y con claridad. De todas maneras, queridos hermanos, lo más importante es ¿por qué lloras? Pues dejadme que piense. Lloro por un niño, no voy a decir nombre por si no sé si esto se... Lloro por un niño que lo está pasando mal y que tiene cáncer, y tú eres amigo del padre o de la madre y lloráis juntos y oráis juntos, ¿verdad? Eso es viable. Lo dice Primera de Tesalonicenses 4. No lloréis, ¿cómo? Pero llorad, sí,
Pero ¿cómo? Los que no tienen esperanza no. Acordaros de Jesús. Lloró claramente 2 veces. Cuando vio la ciudad, lloró sobre ella. Y cuando Lázaro y vio que un hombre de 30 y tantos años estaba allí, en la flor de su vida, menos mal que él, como bien sabía, era el Hijo de Dios y ya le había dicho a Marta y a María, y a Pedro, Lázaro no está muerto, duerme. Hermanos, ¿por qué lloras? Habrá 1000 casos y tienen la autorización de la palabra de Dios para llorar. Pero no llores como los que no tienen esperanza. No llores porque crees que Cristo lo ha resucitado. No llores porque crees que se lo ha llevado el hortelano. No llores. No está aquí, ha resucitado. Ya he dicho. Así que tenemos a Juan a la mitad del camino, tenemos al apóstol Pedro a saco, entrando y viendo la gran realidad. Sí, no se olvide, me dijo uno, ustedes tienen mucha fe, que yo no tengo, me dijo uno. Y yo le dije, es que Hebreos 11:6 dice o 1, 2 y 3, que sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario, menester de mi época, que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El cristianismo es una obra de fe. Y tenemos a María, la pobre se llevó un disgusto muy grande al principio y luego después seguía llorando pensando qué le había podido hacer a su amado Maestro. Pero en cuarto lugar, hermanos, fijaros en el versículo 19. 19 y 24, fijaros. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el de Juan, el de Pedro, el de la Magdalena, dice, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. ¿Sabéis que estaban reunidos por miedo? Los que estamos aquí no tenemos miedo, ¿verdad? Los que estamos aquí no tenemos miedo. Tenemos libertad, venimos a adorar, a escuchar la palabra, pero ellos tenían mucho miedo. Sin embargo, el Señor aquel mismo día se acercó a aquel grupo de los que estaban allí y les dijo, paz a vosotros. Hermanos, en tu vida y en la mía, que la paz del Señor esté siempre en nuestra vida. Pero dice el versículo 24, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos. ¿Por qué lo estaba tomando? No lo sé. Yo toda mi vida he sido panadero y no muchos domingos he tenido que hacer pan, pero no muchos. Tuve la suerte de que de bien temprano hacíamos pan doble el sábado, el viernes a la noche y podía descansar. Pero sí recuerdo haberme ido a las 11 y pico de la mañana al culto en la calle Cambronera con la bolsa de pan que me tocaba a mí y escuchar la palabra de Dios conforme. Sí me acuerdo de eso. Pero hay hermanos que no pueden estar. No estoy hablando de eso. Dejadme que use 3 versículos de la Biblia para que lo entendáis lo que quiero comunicar. Primero, Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Allí envía el Señor bendición y vida
Si piensas un poco con las palabras que le dijo Jesús a la mujer samaritana, mira, mujer, la hora viene, ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. Sí, pero Hebreos 10:25 nos dice, no dejando vuestras congregaciones como algunos tienen por costumbre. Eso es un mal endémico que tenemos en nuestras iglesias, que no tuviera que ser. Y yo tengo una vida muy dilatada y he visto personas, todavía hay en mi ciudad, hay muchas personas que dejan de ir a las reuniones. ¿Serán salvos? Pues posiblemente sí. ¿Serán salvos como por fuego? Pues posiblemente también. Pero que se están perdiendo todas las bendiciones de Dios, seguramente que sí. Así que simplemente, querido hermano, nada más que esto. El Juan que se queda a la mitad del camino en la resurrección de Jesús. El Pedro que entra a saco y se empapa de la tremenda realidad de que Cristo ha resucitado. La María Magdalena llevándose un soponcio y un disgusto, porque si hubiera entrado y hubiera visto, hubiera creído y nos hubiéramos ahorrado muchos errores y muchos fallos y muchos disgustos. Y el Tomás que no estaba. Lo que pasa es que Jesús siempre sabe sacar de algo negativo, siempre sabe sacar algo bueno, y le dijo, porque me has visto, has querido Tomás, yo te digo ahora, benditos los que no vieron y creyeron. Y le diría al apóstol Pedro en su primera carta, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones en esta tarde. Dejadme que os diga la poesía de Tomás. Tomás, si viste a Cristo sufrir hasta la muerte en el madero, y si viste a José de Arimatea tomar su cuerpo ensangrentado y yerto y ponerlo en el sepulcro, no estuviste lo bastante cerca. No madrugaste con las damas luego, no te reuniste fiel con tus hermanos en el alto aposento. Eras un ascua fría que se apagaba, apartada del fuego. Por eso no aceptaste la noticia cuando te la dijeron. Tú, que tantos prodigios habías visto de la mano del Maestro, que repartiste el pan multiplicado, que le viste Ollarola a pie seco, que estuviste en el huerto de Betania cuando a Lázaro levantó de entre los muertos. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué quisiste introducir tus dedos en su reciente llaga para poder creerlo? Si Cristo resucitó, como había dicho, era grandioso, pero no era nuevo. Por eso te dijo el Señor, benditos los que no vieron y creyeron. Amén. Muchas gracias, Rafa, tanto por el contenido de tu predicación como por la pasión con la que predicas.